se habla tanto que es de qué otras maneras se podría financiar áreas sensibles de la sociedad para el desarrollo del país, como pueden ser la educación superior, la ciencia, la salud y en particular nuestra querida Universidad de la República. En ese sentido nos parecía que estaba bueno iniciar esta actividad de redistribución de la riqueza para pensar en amplio en relación a la desigualdad, a la riqueza, a su redistribución y vincularlo con esta etapa de discusión del presupuesto. En ese sentido, bienvenidas y bienvenidos a... No lo dije, pero acá debería estar sentada la presidenta de ADUR, que en este momento está en el Parlamento haciendo una tarea a la cual lo implementamos, junto al resto de las delegaciones de la integridad universitaria, pero bueno, como integrante del Ejecutivo de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, nos parecía bueno seguir con la actividad que se está transmitiendo por el canal de YouTube de ADUR, sobre todo para los compañeros y compañeras interior que les interesaba bastante esta actividad y bueno, también para los que están aquí presentes. Nos acompaña hoy en este panel, que agradecemos desde ya, Juan Gimonar, que es licenciado en Trabajo Social, magíster en Historia Económica y doctorado en Ciencias Sociales, opción Historia Económica también, Juan. Él trabaja en cuestiones vinculadas a empresas, empresarios, grupos económicos y poder económico. Coordinó la publicación Los de Arriba sobre la riqueza en Uruguay y que está por, vaya de paso la publicidad que está por salir la cuarta edición a tono de estos debates. Y bueno, y además integra, como algunos de nosotros los panelistas, el grupo, la comisión llamada del 1%, ¿no? La discusión del cobro del 1% a los más ricos, a los que tienen más riqueza, que está convocando el PCNT, ¿no? Entonces, bienvenido Juan, está por ahí, voy a presentar a nosotros y después le doy la palabra. Nos acompaña también a la derecha está Mauricio da Rosa, licenciado y magíster en Economía por la UDELAR, máster y doctor en Economía por la Escuela de París de Economía, ¿está bien? Docente del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Administración, trabaja en cuestiones referidas a la desigualdad de ingresos y riqueza, así como las políticas públicas necesarias para reducirla. Y bueno, Mauricio también está en este grupo que nombrábamos, que ha convocado el PCNT. Y bueno, y ya saben que él con Joan Vila han estado bastante en estos días convocados para discutir estas cosas y que gracias por eso. Después nos acompaña a la izquierda Andrés Blanco, doctor en Derechos y Sociales. Andrés es el que está más cerca de la casa, de la Facultad de Derecho, profesor titular de Derecho Financiero y Teoría Política de las Finanzas. Integra la red temática interdisciplinaria sobre la renta básica de la UDELAR, que algunos otros integrantes por acá en el público. Tiene un libro muy particular que nos convocaba vinculado a las tasas internacionales en el capitalismo, de las perspectivas heterodoxas de la economía. Integra también la comisión del 1% que convoca PCNT, así que muchas gracias a él. Y por último me acompaña acá a mi derecha Paula Carrasco, licenciada en Economía por la UDELAR, magíster en Economía por la Universidad de Barcelona y doctora en Economía por la UDELAR, docente también de Facultad de Economía, Departamento de Economía, del IECOM, ¿no? Es el instituto de la facultad, y trabaja en cuestiones vinculadas a la desigualdad y a la economía laboral. Muchas gracias también, Paula. Y bueno, la idea es, nosotros les hicimos un par de preguntas a los compañeros, como disparador, que tenían que ver con algunas cosas que en la intergremial nos parecían que eran pertinentes desarrollar como para poder discutir con los compañeros. Pensamos 2 rondas de preguntas, pero bueno, le pasamos 4 para no ser muy ambicioso para iniciar. Una tenía que ver con una mirada global, cuál es la situación de la desigualdad y el reparto de la riqueza, y bueno, quiénes detentan la riqueza, si que se puede decir. Otra segunda que tenía que ver con cómo se podría pensar esquemas de mayor redistribución que atiendan las necesidades de presupuesto para sectores fundamentales para el desarrollo del país, en particular la UDELAR. Tercero, pensando en instrumentos concretos, qué medidas se podrían tener en relación a cobrar más o nuevos impuestos o dejar de alguna manera de hacer exoneraciones al capital, las 2 vías, ¿no? Dejar de tener exoneraciones o de cobrar impuestos. Y por último, una que tenía que ver con una discusión que está muy vigente cuando se discute esto es cómo se puede implementar esta medida, ¿no? Hay una discusión de cómo se pueden implementar estas medidas, en qué tiempo y cuán concretas o efectivas pueden ser. Entonces la pregunta tiene que ver con
en qué tiempo se podrían, o en qué periodo se podrían implementar estas medidas. Esas de las 4 que dijimos, cada uno tiene perfiles complementarios por el distinto, entonces se adecua lo que cada uno quiera. La idea es empezar con Juan, seguir con Mauricio, Andrés y también a Paula, si les parece bien. Y después la idea del micrófono, que los que están puedan comentar, tanto en YouTube como acá en sala, y bueno, que podamos cerrar la actividad sobre las 19:30. Sabemos que sobre las 19 se tiene que ir Mauricio por otra actividad, así que ya queda disculpado. Pero bueno, la idea es generar este debate que esperemos que sea el primero de muchos que hagamos como intragremial, más allá de los ámbitos académicos que eventualmente habitamos, los que estamos acá. Juan, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco lo que está hablando, bueno, a mí me parece como de orden empezar como por dónde estamos parados, ¿no? Dónde está parada la economía uruguaya, ¿no? Y creo que ahí una cosa que nosotros tenemos que tener claro es que digamos, estamos como una especie de meseta, ¿no? En ese tiempo que la economía uruguaya no crece, eso genera algún conjunto de problemas, ¿no? O sea, no se siguen multiplicando recursos, es más fácil distribuir cuando la torta está creciendo y es más complicado distribuir cuando o tiene digamos, más costos y requiere mayor conflicto distribuir cuando la torta no está partiéndose. Entonces, el primer punto que quiero hacer es ese, ¿no? Que vivimos en una especie de meseta, venimos teniendo un modelo de crecimiento y desarrollo que ha pasado ya por varios gobiernos y que de alguna manera depende fuertemente del ingreso de capital foráneo bajo distintas formas, pero ha sostenido un poco ese modelo de crecimiento y desarrollo del país, el ingreso de capital vía inversión extranjera, vía depósitos extranjeros, vía deuda, ¿no? Y bueno, es un modelo que claramente necesita o requiere un conjunto de instituciones y de reglas que fomenten esa entrada de capitales, porque de esa entrada de capitales depende de la estabilidad de ese modelo, ¿no? Y esa estabilidad, digamos, el ingreso de capitales extranjeros dota al modelo de una estabilidad en distintos planos, ¿no? El primero es que ese ingreso de capital extranjero posibilita tener una moneda, un tipo de cambio bastante apreciado, ¿no? O sea, un dólar barato, ¿no? Y eso tiene como efectos para varios lados. El primer efecto, creo que es como cautivador y bueno, es que el dólar barato como que fomenta o abarata el consumo de las capas medias, las capas medias altas. Y tiene un costado un poco más complicado, que el dólar barato también destruye el aparato productivo, en el sentido que hace más costoso al país en dólares y buena parte de las capacidades productivas del país y de la capacidad de generar y agregar valor se van perdiendo, ¿no? con ese abaratamiento del dólar. Y por otro lado, digamos, ese modelo ha permitido, digamos, sostener o de alguna manera sostiene un pacto social. Detrás de todo modelo económico siempre hay un equilibrio de fuerzas sociales. Ese modelo ha permitido sostener un pacto social en el cual, digamos, no sin conflictos, pero con relativa estabilidad ha venido funcionando y no sin problemas, porque ese modelo también ha implicado que una parte no despreciable de la población haya, digamos, como que no esté en ese circuito de integración que este modelo propone, y esos sectores, de alguna manera, los hemos visto, son crecientes en su magnitud, ¿no? Cuando me refiero, por ejemplo, a los datos que hemos conocido sobre pobreza infantil, pero también los datos sobre población carcelaria, los datos sobre personas en situación de calle. Pero más allá de la consecuencia inmediata de eso, lo que eso nos está mostrando es que este modelo convive con una relativa estabilidad,
un relativo poder de consumo de algunos sectores y, por otro lado, un desfondamiento de ese pacto, que es un desfondamiento todavía silencioso y que todavía no se expresa, digamos, en un descontento, en un problema más de índole político, de legitimidad del modelo, ¿no? Pero que sí, digamos, prende luces amarillas en varios puntos, ¿no? Lo otro que quiero anotar es que este propio modelo por sí solo tiene un problema intrínseco de crecimiento económico. Este modelo solito no va a solucionar el problema del crecimiento económico. Y si nosotros queremos crecer para distribuir, que esa puede ser una opción, supongamos que tenemos eso, bueno, no parece que este modelo nos dé crecimiento económico en el mediano plazo. Y por otro lado, parece que acumula un conjunto de problemas que en el mediano plazo nos van a plantear grandes problemas para crecer económicamente, ¿no? Si uno piensa la economía de los próximos 20, 30 años, no sabemos si vamos a seguir en el planeta en 20, 30 años, pero es muy probable que, digamos, que el eje de la acumulación económica pase, ya está pasando por ahí, pero que pase con más fuerza todavía por una economía de conocimiento, por la sustitución de determinadas tareas manuales y de baja calificación por robotización, en fin, tecnología. Entonces, tenemos que encarar el problema del crecimiento a mediano plazo, tenemos que encarar el problema de la generación de conocimiento, y en el caso de Uruguay tenemos que encarar un problema antes, que es el problema de la niñez y la adolescencia, que es poca en Uruguay y que además vive muy lejos de la posibilidad de acceder a ese circuito, ¿no? Entonces, tenemos dos problemas ahí grandes, que es cómo insertamos una economía de conocimiento que se viene, que ya está, pero que se viene, que se viene con más fuerza, cómo generamos un sistema de ciencia, de tecnología, de innovación, y un conjunto de incentivos que nos permitan meternos ahí. Y tenemos otro problema más grave, que es el problema de qué vamos a hacer con todos los niños y con todos los adolescentes que en este momento están lejísimos de estar en un circuito similar a ese, ¿no? Que están totalmente por fuera de eso y que en el mediano plazo van a ser una mano de obra totalmente por fuera de ese circuito. Entonces, yo creo que hay una cosa que siempre es interesante cuando discutimos presupuesto, que es una discusión más inmediata, pero que me parece que hay que encararla críticamente y con seriedad, que es el problema del modelo productivo en general, ¿no? Del modelo de crecimiento y desarrollo que estamos llevando adelante. Y me parece que cuando discutimos el problema de la restricción presupuestaria, en definitiva nos estamos peleando con eso, ¿no? Nos estamos peleando con el modelo de desarrollo que tenemos instalado, y eso es un debe que tenemos, empezar a pensarlo y abordarlo más críticamente y no solo de forma coyuntural. Bien, de todas maneras hay urgencias que son éticas y que son que nos duelen como uruguayos, que nos duelen por determinada sensibilidad política y ideológica que podemos llegar a tener, pero que también incluso son urgencias desde el punto de vista del crecimiento económico, como esta que yo estaba planteando. Entonces, nos obligan a pensar en cómo poder intervenir en esas cuestiones de una manera urgente y contundente también, ¿no? Entonces, yo creo que hay una manera de encarar, de pensar esta discusión, de encarar y darla, que es que nosotros tenemos un problema y una urgencia a mediano plazo que requiere hacer esfuerzos fiscales ahora, ¿no? ¿De dónde pueden salir esos esfuerzos fiscales? Bueno, podrán salir de distintos lados, seguramente los compañeros y las compañeras acá abunden un poco mejor, pero claramente requieren tocar algunos bolsillos. Yo advierto que no estoy en contra de tocar o meterme con parte del consumo de las capas medias y las capas medias altas,
para mí ese no es un problema. El problema es que ese no puede ser el único, esa no puede ser la única fuente de ingresos para el fisco, no puede ser la única forma de financiar el gasto público, ¿no? Entonces creo que si la situación requiere y amerita diseñar un sistema impositivo o incluso un sistema que cambiar y que de alguna manera toque algunos puntos de consumo, esas capas medias y medias altas, creo que lo primero que tenemos que exigir es que, bueno, además de eso, realmente se toque a las capas altas, ¿no? A los sectores altos. Bueno, yo está bien, yo me dejo, pero dame una señal de que vamos a tocar los sectores altos, ¿no? De que estamos pensando realmente en la clave redistributiva. Yo creo que ahí es importante pensar creo que hay algunas cosas que han salido en la prensa y que se están discutiendo y que mejor estamos pensando, que no sé si van a salir ahora, pero que si no salen ahora van a quedar y vamos a tener que volver a hacer discusión en corto plazo, porque no creo que cambien mucho las determinantes más generales, y que tiene que ver con esta idea de empezar a grabar de una manera un poco más fuerte a los grandes patrimonios. Y acá, en general, cuando hemos escuchado la prensa, bueno, si va a ser patrimonio, si va a la inversión, si va a capital, bueno, hay forma de pensar eso, de hacer eso, no necesariamente grabando el capital productivo, el patrimonio productivo, el patrimonio que está generando o poniendo a generar empleo, trabajo, no sé, sino grabando una parte de ese patrimonio que aparece como una especie de patrimonio ocioso, bienes inmuebles, cuentas en banco, digamos, que no están directamente invertidas en la producción, sino que están generando una renta, pero sin necesariamente contribuir al desarrollo de la expansión de las capacidades productivas. Creo que empezar a pensar en esa clave es importante, que la propuesta que estamos trabajando en el CNT trata de abordar eso para la primera infancia, vincular eso con la primera infancia y la adolescencia. Y creo que es importante que en la universidad atemos el pedido de discusión presupuestal con esta discusión, no necesariamente con el tributo pero sí como parte de una discusión en clave de desarrollo más a mediano plazo. Y me quedo por acá, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este esfuerzo, por esta actividad. Y gracias también a los compañeros y compañeras de la mesa que es un lujo. Yo voy a tomar lo que dejó Juan, porque creo que es una introducción que planteó como el marco del problema de forma más que adecuada, si me voy a apoyar en eso. Creo que efectivamente Uruguay tiene como, más allá del problema de desarrollo, teniendo plazo, que es el problema más serio, más acuciante que tenemos, no tenemos que poner la energía y las materias de discusión. En lo inmediato tenemos tres problemas que concluyen. Tenemos un problema de crecimiento económico, como decía Juan. Tenemos un problema fiscal, que es que no tenemos suficientes recursos para desplegar políticas públicas que necesitamos desesperadamente. Y tenemos un problema de desigualdad. Uruguay tiene un problema de desigualdad de ingresos, de desigualdad patrimonial, que es un problema serio. Yo creo que tenemos que empezar a nombrar algunos términos, porque nos cuesta mucho asumir como, creo que tenemos una especie como autopercepción de país integrado, igualitario, y eso no es cierto. Y Uruguay es un país terriblemente desigual. El drama de la pobreza infantil, que sí es una discusión que prendió la opinión pública y que la sociedad está debatiendo como más fuertemente, es una expresión de esa desigualdad. Digamos, del mismo modo que hay pobreza infantil porque hay pobreza, por aquello que no hay niños pobres, sino que hay niños que vienen a ver pobres, ¿no? Del mismo modo que hemos logrado esta que hay pobreza infantil porque hay pobreza, también hay pobreza porque hay desigualdad.
Es decir, Uruguay no tiene un problema de pobreza y un problema de desigualdad. Uruguay tiene un problema de pobreza porque tiene un problema de desigualdad. Es distinto. Y entonces también colocarlo en esos términos. Uruguay es un país igual, es un país donde tenemos, por ejemplo, una tercera parte de los menores por edad de pobreza. Yo coincido con lo que decía Juan. No sé cuál es la estrategia de desarrollo que podemos imaginarnos con una tercera parte de los niños y niñas naciendo en hogares con tremendas condiciones de privación material. O sea, no se me ocurre cómo armar una jugada, tener un caso que tenga sentido en estas condiciones. Es un problema de justicia, en primer lugar, pero es un problema también de crecimiento y desarrollo. Y esto convive con una concentración del ingreso y del patrimonio muy fuerte, en particular los grupos que llamamos de altos ingresos y alto patrimonio, ¿sí? Entre 1%. Que ahora me voy a referir un poco más a ello y por qué es relevante pensar en estos términos. Y acá un par de datos que son conocidos, pero que igual vale la pena para recordarlo. Por las estimaciones que tenemos, que no son perfectas, pero son razonables y podemos confiar en ellas, digamos, el 1% más ingresos tiene algo así como el 15% del ingreso total. ¿Sí? Esto equivale a lo que tiene el 50% más pobre combinado. Se tiene que tomar toda la vida más pobre del Uruguay, sumar todos sus ingresos para llegar al ingreso que tiene el 1%. El mayor ingreso, el patrimonio es mucho peor. ¿Sí? El patrimonio es más difícil establecer con precisión cuánto patrimonio tiene el 1%, pero diferentes estimaciones nos van a dar cuenta de que entre un 35 y un 40% del patrimonio está en manos de los más ricos. Mientras que el gran pobre de Uruguay, el 50% más pobre, tiene el 2-3% del patrimonio. En general, lo que hay en la mitad más pobre son riquezas negativas, patrimonios negativos, porque la gente tiene más deudas que la cantidad de patrimonio que hay abajo, la distribución es muy poquita. Uno debería juntar 9, 10, 11, 12 comunidades pobres, todas juntas para llegar a patrimonios del 1% más rico. Entonces Uruguay tiene un problema de desigualdad, que se expresa acá como muy dramáticamente en esta discusión que creo que el presidente muy inteligentemente planteó en forma conjunta, ¿no? Nos obligó a discutir conjuntamente de forma simultánea sobre pobreza y sobre riqueza. Ya al mismo tiempo, sobre pobreza infantil, pero también sobre riqueza. Y en esto de la desigualdad y del 1%, hay algunas pistas de esta discusión también que hacen el segundo frente, que yo mencioné que es el fiscal, ¿no? De dónde extraer recursos. Acá quiero hacer un par de apuntes. En primer lugar, hay razones digamos, que uno puede parecer a priori de por qué sería razonable grabar más al 1%, porque este grupo es interesante, es importante desde el punto de vista. Y digamos, ya muchas cosas se pueden decir, pero en esencia, y para decirlo rápidamente de forma sencilla, el 1% es un objeto distinto, es un animal diferente. ¿Sí? Esto lo hemos comprobado veces veces en numerosos estudios. Es un grupo que tiene un conjunto de ingresos que es muy superior al del resto. ¿Sí? Hay un salto, ¿sí? un quiebra en ese grupo de población. Los ingresos vienen creciendo de forma sostenida, ¿no? Porque uno agarra grupitos de población del 1%, el cual se pone el más pobre, más rico, y ve los ingresos. Uno ve que, por supuesto, el grupo 57 tiene un poco más ingresos que el 56 y que el 94 tiene más ingresos que el 93. Ahora, el 99, o sea, este 1% comparado con el grupo que está inmediatamente antes, se dispara. ¿Sí? Hay otra cosa que decir. La magnitud de los ingresos y también la fuente de los ingresos es distinta. Tiene una población de ingresos que es muy superior al resto de la parte. La fuente de los ingresos es muy distinta. Es el único grupo de toda la población en el que lo que optima son los ingresos por capital. ¿Sí? En el 99% restante, lo que hay son ingresos laborales, jubilaciones esencialmente. Hay algún ingreso por capital, hay intereses de un bono, alguna actividad de recibo por un apartamento tranquilo, esas cosas hay, pero es poco dinero. ¿Sí? No llega en el 10%. En el 10% de más ingresos, sacando el 1%, no llega a 5 o 6% del ingreso total, esa más ingresos por capital. El 1% es el primer lugar de toda la distribución de ingresos donde los ingresos por capital predominan. De hecho, si uno va al 0,1%, ahí es donde son realmente la fuente principal de ingresos, y sobre todo los dividendos empresariales. Entonces, es un grupo que tiene mucho más ingresos, muchísimo más patrimonio. El patrimonio que hay en el 1% es mucho más grande que en el resto, hay un salto también muy marcado. De hecho, dentro del 1% hay muchísima desigualdad, que tiene que ver con la discusión sobre el impuesto al patrimonio. Se ha popularizado esta idea de que el umbral para entrar al 1% es $1 millón, que es una cifra muy considerable para Uruguay. $1 millón netos de toda deuda es un montón de dinero, pero no luce como una cifra así escandalosa. Ahora, dentro del 1% hay patrimonios que rápidamente uno ve de 10,
20, 30, 50, 100 millones, 500 millones, y hasta más de 1.000 millones de dólares. Dentro del 5% de uruguayos, residentes del lugar, hay individuos con más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. No son muchos, pero los hay. Uruguay tiene 1.000 millonarios. Uruguay tiene gente de la lista de Forbes, como de 1.000 millones. Entonces, es un grupo que tiene mucho más patrimonio, muchos ingresos, es muy desigual, externa, pero más son diferentes en todos los que se imaginan. Son básicamente varones. Cuanto más arriba uno va, menos mujeres hay. Cuanto uno más arriba va, menos probabilidad de caerse. Arriba casi nunca retroceden sus ideales como de nivel de ingreso. También hay estudios que muestran que tienen percepciones distintas sobre la desigualdad, sobre políticas públicas, que tienen mucho menos, lo que llamamos en economía, la preferencia por la redistribución, tienen mucho menos inquietudes en torno a la distribución de ingresos y riqueza, por razones que uno podría imaginar, pero se lo puedo comprobar directamente. Es un objeto de estudio diferente, ¿sí? Algo distinto pasa allá arriba. Pero ya solo por eso tiene sentido pensar en que gravámenes adicionales deberían recaer sobre este conjunto pequeño de población que tiene una cantidad de ingresos y patrimonio muy grande. Pero además hay otro elemento que tiene con la desigualdad y con la experiencia reciente de Uruguay. Yo creo que una de las razones por las que a Uruguay le cuesta pensar en el tema de desigualdad, una de muchas, es que Uruguay tiene una experiencia no tan lejana en el tiempo de reducción dramática de la desigualdad. Nosotros logramos bajar la desigualdad de ingresos de forma dramática hace unos años. Entre 2008 y 2013, Uruguay recorrimos un tercio de la distancia que nos separaba de los países más igualitarios del mundo en 5 años. Fue un logro espectacular, la verdad. O sea, no suele darse esas caídas de desigualdad tan grandes en tan poquito tiempo. Y una de las razones de eso fue que instrumentamos el sistema tributario, la reforma tributaria, que fue uno de los elementos que explica la caída de la desigualdad, porque jugó el rol como de moderar el crecimiento de los ingresos laborales más altos, ¿sí? Vía IRPF2 y ASI. Eso fue muy potente, ¿sí? Pero tuvo una particularidad, un poco por diseño, pero esto pasó, y después hemos descubierto que pasó también en el resto de América Latina. Y es que la desigualdad cayó en ese periodo, pero cayó fundamentalmente porque el 99% de nosotros y nosotras se volvió más igualitario, o sea, nos volvimos más homogéneos que nosotros, más parecidos en ingreso. Pero el 1% quedó intocado. Y su participación en el ingreso, incluso cuando la desigualdad se desplomaba, ellos mantuvieron su participación en el ingreso. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con esto de la fuente de ingresos, ¿no? Sus ingresos venían fundamentalmente del capital. El capital no se graba a esas progresivas, no se trabaja, entonces eso fue una de las razones que explica por qué los ingresos no caen en ese periodo. Adicionalmente, Uruguay no tiene ninguna herramienta para actuar sobre la distribución del patrimonio, porque Uruguay en esencia no tiene un impuesto del patrimonio que nos permita operar, como si tenemos un impuesto a los ingresos progresivos. Si uno quiere mover la desigualdad de ingresos, puede, vía IRPF, cuando con las tasas puede mover la distribución de ingresos. Ahora, sobre el patrimonio, hoy no tenemos ninguna herramienta que funcione efectivamente para mover la desigualdad patrimonial. Entonces, digamos, en su propia experiencia reciente de caída de la desigualdad y los problemas que quedaron de la última reforma, tiene mucho sentido si uno piensa en una especie como la reforma de la reforma, pensar en que esta nueva generación de reformas tributarias debería incorporar una atención especial al 1%, por dos problemas: por el crecimiento, por la necesidad de recursos fiscales y por la desigualdad. Se opera sobre las dos de forma simultánea. Y tiene mucho sentido pensar en eso. Yo creo que esta discusión que había sobre el impuesto al 1%, el impuesto al patrimonio del 1%, es una discusión que es muy saludable y que además va muy alineada con una discusión que es internacional sobre el gravámenes del patrimonio del 1% más rico, de los millonarios, centimillonarios y millonarios. ¿Sí? Entonces está muy bien que pongamos la atención fuertemente en ese tipo de gravámenes, pero hay otros que se podría considerar que también son importantes. Hay que pensar en implementar impuestos, dar más progresividad a los impuestos a los ingresos por capital. Eso que se decía hoy, ¿no? Que se graban de bajas, el viernes categoría 1, digamos, que graba sobre todo los dividendos, que son los ingresos que están muy concentrados allá arriba de la distribución, debería ser más progresivo. También debemos pensar en incorporar el impuesto a las herencias, puede ser una adaptación del impuesto de las acciones patrimoniales, si hay muchas formas de instrumentar esto, pero uno debería pensar en conjunto de impuestos nuevos o modificaciones conceptuales que operen en particular sobre el patrimonio y los ingresos por capital del 1%. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nuestra reforma tributaria última operó en términos relativos con menor fuerza, es 1%, y sobre el capital que también es donde operó con menor fuerza.
Porque en el fondo el 1% de la capital es lo mismo. Es esencialmente lo mismo. Son como de dos dimensiones de análisis que son medio insociables. Entonces yo creo que hay que pensar en una paquete de esta naturaleza. Tanto para pensar en cómo obtener más recursos para, insisto, entregar políticas públicas que necesitamos desesperadamente en nuestro país. Como para obtener la desigualdad al mismo tiempo. ¿Sí? Es importante por las dos cosas. Y yo dije al principio, tenemos un problema fiscal, de recursos, una desigualdad y un problema de crecimiento. Entonces hago un apunte final sobre esto último, porque es verdad, y lo que decía Juan es muy claro, ¿no? Cuando uno crece es todo más fácil, distribuir es más fácil, porque bajar la desigualdad con el crecimiento económico se reduce a que los ingresos de los hogares más pobres, o el patrimonio de los hogares más pobres, crezcan más rápido que de los hogares ricos. O sea, no hay que perder para que el otro gane, y uno puede bajar la desigualdad simplemente haciendo que a los ricos les vaya mejor, pero de una tasa más lenta que a los más pobres. ¿Sí se entiende? Eso fue lo que pasó en 2008-2013. Crecían todos los ingresos, pero crecían mucho más rápido los ingresos de los hogares pobres. Entonces la desigualdad se achicaba. Con el crecimiento es todo más fácil. Si no hay un crecimiento, todo se complica bajar la desigualdad. No es imposible, ciertamente no es imposible, pero es más difícil socialmente, se piensa más la piola, y además más difícil conseguir recursos para hacer política. O sea, el crecimiento es importante. Entonces, una pregunta que uno podría hacerse muy razonablemente es si este paquete fiscal que uno se puede imaginar es implementable, y la dirección a la pregunta que nos plantearon, ¿no? Implementar de forma muy razonable y en un plazo corto. ¿Sí? Con los cuidados necesarios, hacerlo bien, con un diseño adecuado, se puede implementar sin ninguna no es imposible técnicamente desde ningún punto de vista. Uno podría pensar, bueno, este paquete fiscal puede generar un problema para el crecimiento económico. ¿Sí? Alguien puede plantear eso. Si uno, por querer conseguir recursos rápidamente y generar una caída de la desigualdad, se termina con un tiro en el pie porque obtuve posibilidades de crecer en el mediano plazo o en el corto plazo, bueno, eso puede ser un problema. Y sobre todo, digo solamente una cosa, y lo vamos a comentar después, un poco lo dijo Juan. La evidencia que tenemos no es lo que muestra. Yo acá lo que quiero decir es que tengo en el paradigma de la universidad, me parece que deberíamos tener como sociedad una discusión mucho más parada en la evidencia que gestión que tenemos. ¿Sí? La evidencia hace 20 años es otra cosa. La teoría económica y la evidencia empírica decía otra cosa hace 20 años, hace 30 años. Y era mucho más clara que los impuestos, y sobre todo los impuestos de naturaleza, eran perjudiciales para el crecimiento económico. Pero decía con mucha claridad, y no había ninguna ambivalencia. Los impuestos eran un problema realmente. Hoy no es tan claro. No es para nada claro. La evidencia es mixta y me está señalando que los impuestos de este tipo, de patrimonio, por ejemplo, de personas físicas, como decía Juan, tienen efecto muy modesto si lo tienen, sobre el empleo, la inversión, el ahorro. Muy poquito. Entonces es una ley que impiedra que cualquier acción redistributiva vaya a romper la economía. Y eso tiene que ser parte de la discusión pública. ¿No? Porque es un sentido común establecido, ya creado, de que bueno, un impuesto de esta naturaleza redistributivo puede ser mejor o peor, más justo, más justificable, pero en el fondo siempre es dar su tiro en el pie en la cortita, y eso no es cierto. ¿Sí? No tenemos por qué tomarlo como un dato porque no lo es. La evidencia es mucho más rica, más compleja, y lo que señala es que si uno instrumenta esos impuestos con cuidado, no tiene por qué tener un perjuicio sustantivo de la economía, ni nada que le parezca. De hecho, al contrario, y cuando cierro, y yo antes lo que decía Juan, si uno usa el instrumento tributario que tiene efectos modestos sobre el crecimiento económico y emplea esos recursos para políticas de infancia, políticas de tecnología, que son políticas que tienen efectos demostradísimos sobre el crecimiento económico en largo plazo, trae la cuenta y cierra por todos lados. O sea, no es solo una acción justa, éticamente defendible desde todo punto de vista, sino que además es tremendamente complejo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a salir un poco de las preguntas que nos había planteado Marcelo y voy a empezar con un tema más general. Voy a empezar por el lado del gasto público. Porque cuando a nosotros se nos plantea, como está hoy en Uruguay, como premisa un presupuesto restrictivo, hay una serie de acciones que tiene la idea del presupuesto restrictivo, que a mí me gustaría poner en tela de comisión, porque creo que hay por lo menos buenas razones para discutirlas. Son aparentemente indiscutidas, mayoritariamente indiscutidas el día de hoy,
pero eso no quiere decir que no sean discutibles. Yo creo que son hartamente discutibles. Voy a mencionar algunas de estas premisas para después entrar más al tema del presupuesto universitario que nos toca directamente a nosotros. En primer lugar, hay atrás de la idea del presupuesto restrictivo o de la restricción presupuestal, hay una idea que yo podría llamar, una premisa que yo podría llamar el pánico al déficit público, o el déficit fiscal, ¿no? O sea, el déficit fiscal es la madre de todos los males y es algo que invariablemente, si uno lo deja crecer y además se deja crecer el gasto público, eso nos va a conducir a una especie de cataclismo, ¿no? Es algo indeseable. Entonces, a partir de ahí vienen las propuestas de, bueno, hay que ir a cambios, ¿no? Una consolidación fiscal, antes se le decía un ajuste fiscal, o sea, que no se mueve lo mismo, o a la proposición, por ejemplo, de reglas fiscales, ¿no? En el sentido de normas preestablecidas, que establecen un ritmo de crecimiento moderado y limitado del gasto público para no superar ciertas metas de déficit que siempre son bastante restringidas. Ahora, esto yo creo que es un punto que hay que tomar en de juicio. Y la mejor manera de poner en discusión esto, de poner a prueba esta afirmación de la restricción presupuestal o del déficit como una cuestión per se mala o per se negativa, es bueno, ver cómo han evolucionado y cómo se han comportado los países que han adoptado políticas de restricción fiscal en momentos críticos, por ejemplo, la crisis de 2008. Entonces ahí nosotros podemos hacer, por ejemplo, un caso claro. Después lo voy a matizar un poco, pero pongamos el caso de la Unión Europea, ¿no? Que tenía fresca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que establecía la regla fiscal para los países de la Unión Europea pocos años antes. Viene la crisis del 2008, pega duramente en Europa, o sea, la restricción presupuestal, la restricción del déficit no evitó la crisis. Y después uno observa la evolución de Europa de la salida de la crisis del 2008, ve que fue una salida bastante dificultosa. O sea, Europa no volvió a retomar nunca el ritmo de crecimiento que había tenido en los primeros años del siglo XXI. Y, bueno, de repente se frenó un poco la crisis y luego hasta el 2019-2020 en una situación así, en general, por medio de la Unión Europea. Dentro de cada uno de los países hay matices, pero la Unión Europea en su conjunto permanece con una situación de crecimiento achatada. ¿Qué pasa con países que en la misma época no tenían un orden fiscal? Bueno, el caso más claro de Estados Unidos. Bueno, el desempeño de Estados Unidos es notoriamente diferente a Europa sin regla fiscal y sin restricción presupuestal. Rápidamente Estados Unidos incrementa tremendamente su gasto público, incrementa su déficit como respuesta a la crisis, y la salida de la crisis es notoriamente mejor que la de la Unión Europea, ¿no? O sea, Estados Unidos retoma rápidamente su ritmo de crecimiento. Claro, uno puede decir, bueno, no me pongas el ejemplo de Estados Unidos, que la moneda que tiene Estados Unidos, en la cual ellos ejecutan su gasto público, es la moneda de cambio del mundo, digamos, ¿no? O sea, la moneda que ellos pueden hacer lo que quieran con su gasto público porque el mundo va a tomar sus dólares. Está bien, es posible. Pero pongamos otro caso, por ejemplo, el caso de Japón, ¿no? Japón tampoco tuvo una restricción presupuestal, y uno observa el desempeño del déficit japonés y el crecimiento japonés. Japón tiene una economía bastante estancada desde un tiempo, pero vemos que periodos de crecimiento, de estancamiento, en Japón coinciden cruzados con momentos de incremento o de disminución del déficit. O sea que parece que no hay, digamos, un emparejamiento del déficit con la bonanza económica, con el crecimiento, digamos, de reducción del déficit con la bonanza, y a la inversa, de reducción de los déficits y de periodos de bonanza. Vayamos más cerca de nosotros. Haremos, por ejemplo, Uruguay con Chile, ¿no? Con países bastante cercanos. Chile, por una regla fiscal importante, ¿no? Por el Ejecutivo, es decir, que fija las metas de déficit, pero bueno, regla fiscal del fin, y Uruguay, por lo menos 2005, 2006, hasta 2020, sin ningún tipo de regla fiscal. Bueno, uno ve las evoluciones de los dos países, y el país que tiene regla fiscal, que es Chile,
versus Uruguay, sin regla fiscal, sin consolidaciones fiscales y sin política de restricción de gasto, tuvieron desempeños bastante parecidos, digamos. O sea, no hubo una situación desventajosa de Uruguay por darle más rienda suelta al déficit del gasto público. Y más, ¿no? Si observa lo que pasó en la crisis en el año 2008, observa que, bueno, en Chile hubo sí un golpe relativamente corto, pero visible, y que en Uruguay fue menor. Uno puede decir, claro, quizás estos comportamientos o estos desempeños se deban a otros factores. Obviamente el crecimiento de los países no depende solamente del déficit público y del gasto público. Pero por lo pronto yo creo que esto, en el mejor de los casos se abre la duda, o una duda importante acerca de que el camino del crecimiento de los países pase necesariamente por la reducción del déficit. O sea, voy a estar claro, digamos, ¿no? Ustedes dirán, es un retorno al keynesianismo. Sí, es un retorno al keynesianismo. O sea, estoy defendiendo una política de que, digamos, no debería ser una restricción de primer orden, digamos, la contención del déficit. Lo cual no quiere decir hacer cualquier cosa en este sentido, pero sí dejar de poner ese énfasis excluyente en la reducción del déficit y en la consolidación fiscal como una condición invariable para la elaboración de un presupuesto y como una estrategia, de acá vuelvo a lo que decía Juan, de desarrollo de los países. Otra premisa que se suele tirar adelante cuando se discute un presupuesto como un fundamento para un presupuesto restrictivo es el miedo a la deuda. Bueno, la deuda pública, si ustedes le dan mucho para adelante al gasto público, si expanden tremendamente el gasto público, eso incrementará todavía más la situación de la deuda que ya es comprometida. Bueno, es verdad que en las últimas décadas la deuda pública de todos los países del mundo, por lo menos todo lo que yo he visto, se ha incrementado dramáticamente. Ahora, es muy dudoso, mejor dicho, no es cierto que toda esa deuda todo ese incremento de la deuda se deba a los incrementos de los déficits. Yo tengo por lo menos dos estudios claros de fuentes insospechadas de ser partidarias de ningún tipo de heterodoxia económica, un estudio encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo y otro más reciente por el Fondo Monetario Internacional, que repasan la evolución de la deuda pública en un conjunto de países, más amplio que el Fondo Monetario, más restringido del Banco Interamericano de Desarrollo, igualmente relevantes, y llegan a la conclusión sorprendente para los investigadores, a la conclusión de que solo una parte de la deuda pública, es decir, de los incrementos de la deuda pública en los países del mundo, se deben a los déficits, a los incrementos de los déficits en los últimos 20-25 años. Se ensayan diversas hipótesis, algunas discutibles, otras y con enormes margen de duda, pero parece que por lo menos una parte sustancial de los incrementos de la deuda pública no obedecen a problemas de déficit fiscal. Hay algunos ejemplos que rompen los ojos. Lo que pasó en Argentina, en el gobierno de Macri, es bastante significativo en este sentido. Junto y simultáneamente con una política de reducción del gasto no financiero, ¿no? Al mismo tiempo se incrementó 40 o 50% de la deuda pública argentina. Sin ir más lejos, el caso de Uruguay, les voy a poner un ejemplo chiquito, ¿no? Hay una porción importante de la deuda pública uruguaya, que es la deuda pública, etcétera, de regulación monetaria, del Banco Central, que no es, de repente es una porción menor, son 9.000 y pico de millones de dólares, según el último estado financiero del Banco Central, que aparentemente eso no tiene una explicación en un problema de déficit. La regulación monetaria, bueno, vía tasa de interés, tienen el propósito, otra cosa que decía Juan, de tener achatado el tipo de cambio del dólar, el peso frente al dólar, tener más o menos regulada la tasa de interés y altas tasas de interés en pesos, con unos objetivos de política monetaria y política económica, fiscal, podrían ser compatibles o no, pero que no dependen de ellos. O sea que
El problema de la deuda pública, o los problemas de la deuda pública, no son problemas exclusivamente, yo diría incluso mayoritariamente derivados de los déficits. Y por último voy a ir al último tema que tocaba Mauricio. El tema, bueno, si ustedes quieren mucho incremento del gasto público, quieren mucho, o quieren aumentar mucho el déficit, o para no aumentar mucho el déficit, se van a poner muchos impuestos, ¿no? Y los muchos impuestos van a desalentar la inversión y van a bajar la actividad. Esto parece que no es cierto, o por lo menos no es indiscutible en forma alguna. Poco, creo que fue en 2024, si no me equivoco, hay un estudio, un relevamiento de literatura que hicieron dos economistas austríacos, Gerhard y Heiberger, que repasaron algo así como 50 y pico de estudios aparentemente empíricos de los últimos 20 años, 25 años en materia de efectos de los incrementos tributarios y de los incentivos tributarios, o sea, la ida. Y la conclusión es que no se puede llegar a ninguna conclusión en materia de efectos de los impuestos sobre el crecimiento económico. Entre otras cosas, primero, porque muchos de los estudios relevados, que son aparentemente empíricos, tienen efectos metodológicos importantes. Por ejemplo, muchos de ellos toman como nivel de imposición la tasa legal del impuesto a la renta de las empresas, que no significa nada en sí mismo, ¿no? Porque no nos dice cuánto se está recaudando a la renta de las empresas, porque puede haber reducciones de montos imponibles, exoneraciones, todo lo que se les ocurra. Entonces, comparar, no sé, una tasa estática del 25% al 30% con el ritmo de crecimiento de la economía va a dar, sin duda, cualquier cosa, ¿no? Y así con otras cosas. Pero los estudios que tienen cierta base empírica, cierta base razonable desde el punto de vista metodológico que fueron relevados, no dan ninguna conclusión relevante o atendible en cuanto a esa relación entre los niveles de imposición y los niveles de actividad. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando uno despeja estos fantasmas, por lo menos parcialmente estos fantasmas, ¿qué es lo que puede empezar a descubrir? ¿Por qué es importante despejar un poco estos fantasmas? Porque una vez que uno saca el escenario, por lo menos con ese grado de dramaticidad que se nos plantea este tipo de problemas, de la deuda, del déficit y del aumento de los impuestos, queda abierto el camino para discutir el problema más importante, la cuestión más importante que debe discutirse cuando se discute un presupuesto, en juicio, que es la calidad del gasto. O sea, ¿en qué gastamos? Sin ese miedo a decir, bueno, cualquier cosa que yo proponga va a estar mal porque va a tener un efecto de mayor déficit, mayor gasto, mayor deuda, mayores impuestos, ¿no? Vamos a discutir realmente cuál es el verdadero problema, que es el problema de la calidad del gasto. Y yendo otra vez a lo que decía Juan, el problema, por ejemplo, de una estrategia de desarrollo, y sin perjuicio de lo que ha mencionado Mauricio también en cuanto a la desigualdad, yo quería concentrarme en algo que a nosotros, en lugar, nos toca particularmente, que es el problema de la investigación, el tema de la investigación. ¿Por qué dedicarle una parte importante del presupuesto a nuestra universidad y a la investigación en particular es crucial para una estrategia de desarrollo? Por lo que se ha dicho acá. Está bueno el crecimiento, y es importante el crecimiento, pero no cualquier crecimiento, no el crecimiento en cualquier cosa. Se dijo acá, y yo lo comparto, que el crecimiento bueno, el crecimiento esperable, el crecimiento que nos va a llevar a otro punto diferente al que estamos, ese crecimiento no es lo mismo que ha venido haciendo Uruguay y América Latina en los últimos 100 o 150 años, sino el crecimiento que nos lleve a otro tipo de productos de mayor valor agregado, de mayor conocimiento. Eso depende de la investigación, crucialmente depende de la investigación científica. Y eso depende crucialmente del presupuesto de la universidad pública, porque todos los que estamos acá sabemos, nosotros somos docentes, y bueno, y hay gente que es docente, que son estudiantes funcionarios, pero también comparten la vida universitaria junto con nosotros, que la mayor parte de la investigación en Uruguay y en la mayor parte de los países de América Latina se hace en la universidad pública. Entonces, dar mayor presupuesto a la universidad pública, en particular, es una de las mejores estrategias para un desarrollo en términos sostenibles, independientes y a largo plazo que se puede fijar un país. Entonces, y acá quiero volver a este tema. Yo digo, nunca existen en el gasto público agujeros negros. Hasta el gasto público más absurdo
va a parar a algún lado. Pero donde menos existe el agujero negro es en el presupuesto educativo y particularmente en el presupuesto universitario. Acá sí que gastar no es una plata tirada a la nada, o no es un gasto improductivo, sino que es realmente una apuesta a que el país, esto cambia por Uruguay, para cualquier país de América Latina o para cualquier país periférico, vaya en una dirección diferente a la que hemos tenido hasta ahora, bueno, además de todo lo que han dicho ustedes. Bueno, gracias. Paula. Bueno, gracias por estar acá y por estar en YouTube. Bueno, primero que nada, la presentación ya quedó clara que todos ellos inspiran la comisión del 1% y yo no, entonces lo que voy a hacer es referirme al otro 99%, que no forma parte de ese grupo. Como decía Mauri, en términos de lo que ha sido la solución de la desigualdad, después de la caída estrepitosa que hubo de la desigualdad, por suerte, según la dimensión que se mide, el ingreso total, el ingreso formal, empezó en 2005, 2008, terminó 2012, 2013. Desde ahí, más o menos, más, estamos en la misma situación. ¿Sí? Y eso implica tener una alta desigualdad. Capaz que no en términos relativos a otros países de América Latina, pero la desigualdad. ¿Qué pasa con las características de esa desigualdad en Uruguay, en particular con la desigualdad dentro de los ingresos laborales? Bueno, tiene una característica que la asocia con lo que pasa en la movilidad. Es una desigualdad mayoritariamente de carácter estructural. Quiere decir esto, uno puede ser muy desigual, pero las personas pueden cambiar de la parte de la distribución en la que estén año a año, la desigualdad puede seguir siendo la misma, pero las personas se mueven. La desigualdad en Uruguay es mayoritariamente estructural, es decir, que las personas que están en la parte baja tienden a permanecer en la parte baja y quienes tienen mayores ingresos tienden a permanecer en la parte alta. ¿Sí? Entonces es una desigualdad que genera de alguna manera más perjudicial que otros niveles de desigualdad que uno puede observar en países que tienen determinada desigualdad y una movilidad, unas posibilidades de movilidad más altas. ¿Cómo se traduce eso en el mercado de trabajo? Bueno, lo que pasa también es que el crecimiento que se dio en las últimas décadas fue un crecimiento que generó empleo, pero donde la proporción de empleo de bajo salario, y ahora vamos a ver qué es eso, fue la que creció más. ¿Sí? Y hubieron muchas políticas que se destinaron de alguna manera a la generación de empleo acompañando ese crecimiento, que lo que hicieron también fue de alguna manera favorecer ese crecimiento de esos trabajadores de bajo salario. ¿Y qué pasa nuevamente con esos trabajadores de bajo salario? Que están en un empleo de baja remuneración, tiende a aumentar las chances de mantenerte ahí, o a entrar en ese círculo que se da en el mercado de trabajo, que es entre tener un trabajo de baja remuneración, estar en la informalidad o estar fuera del mercado de trabajo. Ya habrán escuchado del encuestador que hace años que viene midiendo esos bajos salarios como los 25.000 pesitos, ¿sí? Y estas personas que si trabajaran 40 horas, porque la mayoría no lo hacen, y aquí hay otras desigualdades en términos de las horas que se trabajan, hombres y mujeres, por ejemplo, si trabajaran 40 horas llegarían a 25.000 pesos líquidos, y eso es el 30% de los trabajadores. El 30% de los trabajadores están en esa situación, ¿sí? Y ese 30% de los trabajadores, cuando uno lo mide, ¿qué pasa el año que viene? El 50% sigue ahí. Lo importante se va del mercado de trabajo. Y si lo miras 5 años para adelante, a esa misma persona, hay un tercio que sigue ahí y otro tercio que se fue. Entonces, esa situación en el mercado de trabajo nos dice que tampoco somos tan iguales dentro de este mercado de trabajo. Una de las políticas fundamentales del conjunto de políticas, además de la implementación del IRPF, fue el aumento fuertísimo del salario mínimo en los primeros años del gobierno centralista, que empezó con el gobierno Valle. Ese incremento importante llevó el salario mínimo a ser un elemento que se tuviera en cuenta dentro del mercado de trabajo, que quisiera decir algo, ¿sí? Y eso, junto a la negociación colectiva, levantó de alguna manera y ayudó a reducir esa desigualdad, no achatando a los de arriba, sino subiendo a los de abajo. ¿Sí? Esa política, si bien se siguió a un paso más lento. ¿Sí?
Si ustedes piensan, el salario mínimo está bastante cerca de este concepto de los trabajadores de baja remuneración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos quiénes son esas personas que están en ese lugar y no salen de ahí, ¿sí? Y que, como digo, es el 30%, y que como esa situación es fácil de asociar porque la desigualdad está vinculada a la pobreza. Si estamos diciendo que el 30% de quienes consiguen trabajo están en esa situación, es fácil asociar por qué eso que está generando la desigualdad a lo largo de la distribución está asociado con la pobreza. Evidentemente, en esos hogares, una gran proporción es pobre, son trabajadores pobres, ¿sí? Y por tanto sus hijos son pobres. Entonces, la desigualdad, como decía Mauricio, es importante no solo por la desigualdad, sino porque esa desigualdad es importante cuando vamos a mitigar la pobreza. No son fenómenos, ¿sí?, que se puedan separar. Entonces, ¿qué nos pasa cuando caracterizamos quiénes son estas personas? ¿Qué características tienen? Bueno, si nosotros miramos en general a los trabajadores en Uruguay, los trabajadores en Uruguay tienen bajo nivel educativo, en términos relativos. ¿Sí? Los años de estudio promedio del conjunto de personas que trabajan es de 9 años. ¿Sí? Ese es el promedio. Entonces, el factor diferenciador de las remuneraciones a lo que pueden acceder las personas y en qué parte de esa distribución se van a colocar es la educación. ¿Sí? Además de otros factores. Pero acceder a la educación, acceder a una educación de calidad y permanecer dentro del sistema educativo es un factor relevante si nosotros queremos pensar en el desarrollo que queremos para cualquier tipo de desarrollo que tenemos que incrementar el nivel educativo y las calificaciones que tienen las personas que van a ser parte de ese proceso de desarrollo. También esto tiene efectos dinámicos en el sentido de que estamos hemos hablado mucho de la llegada del fin del bono demográfico. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos terminando la parte de la evolución de la demográfica donde hay más personas de alguna manera que están en la etapa central de la vida, es decir, están generando ingresos, ¿sí? Estamos durante unos años vamos a estar ahí, a partir de donde eso va a pasar a caer. Es decir, van a aumentar más las dependencias, eso considerando además el envejecimiento. Entonces, una forma también de pensar en un sistema de protección o de bienestar en el largo plazo es que uno tiene que tener ingresos para sostenerlo, y esos ingresos lo van a generar quienes puedan de alguna manera aumentar la productividad de quienes están generando esos ingresos. Y eso es a través de la educación. Hace poco vimos cómo son las diferencias salariales de los que tienen la suerte de poder ingresar a la universidad. ¿Sí? Las diferencias salariales entre los que logran ingresar a la universidad, el terminal y el resto son enormes. ¿Sí? Entonces, la educación es una pata fundamental. ¿Para qué? Para salir de esas situaciones de pobreza, pero salir también en términos dinámicos, pensando en 20 años para adelante. En este presupuesto, ¿sí?, hay varios elementos interesantes para mí en pos de lograr ese objetivo. ¿Sí? Los sistemas de becas de la educación media para mantener a los jóvenes dentro del sistema educativo es un elemento interesante. Y otros sistemas de becas asociados a eso. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno mira que en el presupuesto educativo los mayores componentes son asociados a becas, es como la continuación de un sistema de protección, ¿sí? Es como fragmentar nuevamente los ya fragmentados apoyos en términos de sostener a la población más vulnerable. Entonces, ahí se generan esas dudas. Lo mismo que qué debería pasar para nosotros, obviamente en el presupuesto universitario, aumentar la cantidad de becas es uno de los puntos importantes porque hay mucha población que queda sin cubrir y que es necesario para poder sostenerse, ¿sí? Pero cuando uno lo piensa más en general, bueno, deberíamos tener algo como país que
le garantice a una persona que está dentro de la educación media, siendo becario, recibiendo una FAM, que cuando entre a la universidad sigan sosteniendo ese apoyo. Porque otro problema que tenemos en Uruguay, en nuestro diseño, y que nos hace bastante desiguales intergeneracionalmente además, es que todos los sistemas están pensados hasta los 18. Y en los 18 nos olvidamos del paquete, ¿sí? Y le sacamos todo tipo de protección a esos adolescentes jóvenes, ¿sí? Tanto si están en el IRAU, los echamos, tanto si estaban cobrando, los sacamos, tanto si recibían FONASA por sus padres, les decimos adiós. Entonces hay un montón de cosas que deberían ser pensadas en términos más integrales. Bien, yendo al conjunto de medidas que se me ocurre a mí, porque ya hablé demasiado, entonces obviamente estoy de acuerdo con lo planteado por los compañeros y tender a grabar el capital como fuente de ingresos de ese sector tan diferente que se encuentra en el 1% es un objetivo compartido. Pero dentro del otro 99% hay un montón de cosas que también podemos hacer y que nuestro sistema actual de aportes hace que sea menos redistributivo de lo que podría ser. Hay factores, ¿sí? en la configuración del IRPF2 que quizás podrían ser mejor de otra manera. Y esto es algo que nadie va a estar de acuerdo, que es difícil, pero a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa, porque si no se ponen las cosas sobre la mesa, después no se hablan. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo como empezar a hablar de algo hace que todos podamos pensar en eso. El monto mínimo imponible del IRPF es un factor regresivo, ¿sí? de ese impuesto. ¿Por qué? Porque sobre ese mínimo imponible no solo no aporta quien tiene bajo ingreso, sino que no aportan los que tienen muchos ingresos. ¿Sí? Uno puede pensar que ese es el sistema, la reforma tributaria también creó, a su vez, de cuáles son las tasas o las deducciones. Y las deducciones en el resto del mundo son deducciones más importantes. Uno debería apuntar a tener un sistema donde los que tienen mayores ingresos paguen por todo su ingreso y quienes tienen baja remuneración tengan más deducciones, ¿sí? De forma de que casi mantengan el mínimo imponible, pero a través de la deducción. Por ejemplo, deduciendo todo el alquiler que uno tiene que pagar, ¿sí? Son medidas que pueden hacer el sistema del IRPF más justo, ¿sí? Y que aumentaría también la recaudación cuando nos está importando el otro objetivo, que es el del déficit primario. Otra medida no compartida, como cierro, que tiene que ver, que son esas medidas, ¿sí? que se han impuesto de alguna manera para hacer viable políticamente la introducción de ciertas tasas, ¿sí? Y la devolución FONASA es una de esas, ¿sí? La devolución FONASA, que son más de 7.000 y pico de millones que se van a devolver ahora de pesos, ¿sí? La van a recibir los trabajadores y trabajadoras y no de mayores ingresos, ¿sí? Esa devolución FONASA va en contra del sistema. En todas las bases del Sistema Nacional Integrado de Salud, el componente de solidaridad es fundamental, ¿sí? Y esa devolución, ese tope a la solidaridad, fue solo para que los colectivos de mayores ingresos pudieran ingresar al sistema, ¿sí? Entonces, pensar que tenemos esa fuente de ingresos ahí, que es muy difícil de discutir, porque ¿qué pasa? Una vez que se imponen las cosas, yo también quiero recibir mi devolución FONASA ahora, ¿sí? Pero esto también es injusto. Me van a decir que ahora hay un argumento legal por lo cual las prestaciones. Sí, esto se buscó así, pero eso se inventó para que los colectivos de mayores ingresos ingresaran al sistema. ¿Qué otras cosas podemos decir? Bueno, iba a hablar del impuesto a las herencias, Mauricio ya lo habló,
las herencias de alguna manera son la forma de sostener la desigualdad, ¿sí? Es una forma injusta, y entonces hay que discutir por qué no grabamos más, ¿sí? A las herencias. Podemos pensar en, así como cuando grabamos al capital, podemos pensar en alguna forma de exonerar a ciertos valores de esas herencias, o cuando esas herencias tienen que ver con algún tipo de emprendimiento productivo. Pero cuando hablamos de cosas que no tienen justamente este carácter, tenemos que pensar. Hay otra cosa que genera desigualdad, ¿sí? Y en muchos ámbitos, y que tiene que ver con los aportes sobre fictos, ¿sí? Los aportes sobre fictos que se hacen tanto al BPS o los que se hacen en cajas de la caja profesional no tiene sentido, ¿sí? O sea, es evidentemente injusto que se aporte sobre fictos, y eso genera desigualdades. Eso genera además, ¿sí? Que haya algún tipo de comportamiento que busque aportar más en momentos de que realmente va a tener sentido para su jubilación, por ejemplo, en el caso de los trabajadores independientes, ¿sí? Y que no se tenga un incentivo a aportar por lo realmente que se genera. Y eso en términos de los aportes que va a la seguridad social, además de toda la inequidad entre los sistemas distintos de caja que esperemos que algún día se tienda a solucionar. Y hay un tema también relevante exclusivamente para la población universitaria, que tiene que ver con el Fondo de Solidaridad y tiene que ver con ese otro conjunto de becas que hacen que los estudiantes puedan sostenerse acá, y esos son aportes al Fondo de Solidaridad que también hacemos en forma a rajatabla, ¿sí? Según la duración de la carrera, ¿sí? Y como también vimos, los retornos de egresar de Bellas Artes no son los mismos que los retornos de egresar de Medicina, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esa información? Además de decir que pasar por la universidad tiene sentido, ¿sí? Porque va a mejorar nuestra calidad de vida, ingresos, etc. Tiene sentido también para proponer políticas, y tiene sentido pensar que los universitarios no podemos seguir aportando al Fondo de Solidaridad sin tener en cuenta los ingresos que generamos, ¿sí? Entonces, los aportes al Fondo de Solidaridad, yo creo que es una pata en la que podemos empezar a pensar para poder. Muchas gracias a los cuatro. Nos queda media horita, porque quedamos en hora. Mauricio igual ya se va a ir, pero quedamos con los otros tres. Y la idea era que si alguien quería colocar alguna pregunta, algún comentario, podía hacerlo ahora. Ahí creo que hay un micro ahí, ¿no, Valentina? Si no, nosotros tenemos alguna otra preguntita bajo la mesa, pero bueno, no sé, aprovechemos para que nos pregunten. Ahí está Nelson, ¿quiere decir? No, rápidamente me pareció muy interesante, creo que Paula, ¿no? Al final, para terminar el tema de la política y la democracia. Yo creo que tenemos que pensar esto en la perspectiva de que somos una democracia estable, extensa, pero estática. Esta democracia estática que tenemos hace que no se produzca un fenómeno donde la economía y la sociedad terminan generando esta movilidad que se está planteando. Entonces, hay un problema político, hay un problema de relaciones de poder para que la evidencia que hablaba Mauricio o las políticas públicas o el diagnóstico puedan efectivamente generar y trastocar el modelo que tenemos, que podemos decir que tiene décadas de dificultad, digamos, ¿no? Entonces, uno de los temas es, bueno, atar el desarrollo al crecimiento, ya que es por varias razones, algo que no estaba planteado muy bien. ¿Cómo atarlo a la inclusión, a la innovación y al desarrollo como un problema democrático? Es decir, se está debatiendo en el Parlamento hoy, ¿no? Es decir, en qué medida, y se ha perdido la perspectiva de debatir políticamente estos procesos, por lo cual se transforma la política en un conflicto no de proyectos de desarrollo, de innovación y de inclusión, donde la universidad debería jugar un papel sustantivo. Por tanto, la pregunta es, ¿cuáles serían los instrumentos que ustedes ven para que se pueda producir y trastocar
esta democracia estática que tenemos, que no es menor, ¿no? No es la infancia solamente, son 17.000 presos, gente en calle, la salud mental y la verdad, ¿no? Yo soy docente de la universidad, tengo otra cantidad de cosas, pero el grado 2, el grado 3, todo lo que está, o sea, seamos honestos, o sea, son parte de ese 30%, ¿no? Es parte de ese 30%, no es solamente los trabajadores no calificados, los trabajadores calificados en este momento están en una prueba. Entonces, ¿qué instrumentos en las relaciones de poder de construir y trastocar ustedes ven para que efectivamente, yo comparto acá, compartimos la red de renta básica y no decir, bueno, ¿qué otro pilar de protección social? Pero ¿qué cosas ustedes consideran que deberían ser para el 1%? Me pareció genial lo que planteó Paula, esta cuestión de discutir esta cuestión y desde dónde y cómo mover esa estructura. Es decir, cómo innovar. En estos días estuvo el Congreso Internacional de Renta Básica, la mexicana decía, innovamos en México no con crecimiento, sino con una forma de inclusión, innovación y desarrollo. Si es así o no, no tengo los datos completos de México. Bien, es simplemente eso. Gracias, Nelson. Capaz que si alguien más quiere hacer un comentario y vamos con los comentarios y la respuesta de los compañeros. ¿Alguien más? María, veo a Bruno que levanta la mano, ¿no? Nacho. Bueno, vale. Yo quería preguntar a ustedes, capaz que alguno tiene un poco presente la dimensión de esto, porque a mí me da la sensación que, Mauricio un poco lo comentaba, que el gasto en primera infancia es un gasto más bien de inversión, digamos, y como genera retornos, eso, que la educación también. Yo lo pienso, yo soy docente de alguna facultad de ingeniería y veo cómo a través de proyectos, convenios y cosas se toman decisiones que después tienen un impacto enorme en la economía, capaz que 10, 15 años después, como pudo haber sido el aporte de energía eólica en su momento, o medidas que eventualmente determinaron si el agua en un lugar era salada o no salada y que iba a hacer sacar agua ahí o mover la planta, cosas de ese estilo que pasan por abajo de la mesa continuamente. Y cuando miro el monto del presupuesto universitario general y veo que es comparable a lo que corta aún de energía eléctrica en un año, hay alguna dimensión del retorno de la inversión en investigación y cómo eso se deriva en renta para el país eventualmente, o en ahorro o lo que sea, digamos, que tenga identificado que podamos usar también en esta batalla presupuestal como un argumento, capaz que a nivel internacional o acá. Eso es muy específica la pregunta, capaz que tiene una idea relativo, porque claro, ya que estamos a veces un poco no es un montonazo, pero digo, la gente de YouTube está un poco. Gracias, Nacho. No sé si hay alguien más que plantear. Todos los compañeros de AFUR, no sé si quieren plantear algo. No sé si hay alguien más. Si no, vamos con una ronda. Capaz que hay una que habíamos pensado en intervenir, aprovechar que el otro día nos reunimos por pensar esto varias veces. Y una de las cosas que tienen en línea con lo que decían Nacho y Nelson tiene que ver con otro, no lo dijo Andrés, pero tiene que ver con el mito este de que Mauricio lo tocó en algún momento, que grabar de alguna manera alejaba la inversión extranjera o la inversión privada, y en ese sentido, ¿cómo lo evalúan ustedes? Y en particular, creo que Juan lo comentó en una pasada, en identificar sectores, ¿no? Parece que el discurso como monolítico, grabar o dejar de acelerar, parece que ahuyenta los capitales son los que nos van a dar crecimiento, y si hay crecimiento vamos a poder repartir algo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿A qué sectores podrían ser? Algo lo comentaron en las intervenciones, cuáles sectores no. Juan decía algo sobre los sectores productivos en relación a los sectores más especulativos o vinculados al sector inmobiliario, pero capaz que se pueden detener un poco en eso. Y lo otro que me parece interesante, que traía Paula ahora, tiene que ver con la discusión de cómo implementar, la otra discusión que suele ser como un mito, ¿no? Esto que ustedes plantean no se puede implementar, es muy difícil, o genera muchos incentivos para que evadan, ¿no? El impuesto al patrimonio fácilmente se puede evadir, o otros, entonces capaz que plantearle eso que están en línea de debate. Si les parece, con estos 3 comentarios, no sé quién quiere empezar. Ya dice Paula. Está bien, buenísimo, Martín. Paula quiere terminar.
Siempre es muy hábil, es hábil. Yo voy a arrancar, Renato, como vos dijiste, dos cosas, o tres cosas, mejor dicho. Primero, el estudio que yo dije, que hoy no se puede decir, digamos, que haya una correlación entre impuestos y crecimiento. Eso parece, o sea, parece indudable que hay que dudar de cualquier conclusión tajante en ese sentido. O sea, no hay una correlación que pueda sostenerse racionalmente esa perspectiva. De todas maneras, por ejemplo, cuando empezó a discutirse por finales de la década pasada, al principio de esta década, el impuesto mínimo global, se hicieron dos estudios, uno de la OCDE y otro del Fondo Monetario, la ONU y el Banco Mundial, o sea, también todas entidades insospechadas de ser partidarias de ninguna heterodoxia económica, ningún planteo raro, que llegaron a la conclusión de que para las decisiones de inversión de las multinacionales, que eran las candidatas ya desde aquella época a ser grabadas como lo están siendo por el impuesto mínimo mundial, no hay evidencia que indique que los incentivos fiscales sobre el nivel de imposición son factores de primera línea para ir a radicarse en un país. Influyen otras cosas, por ejemplo, la infraestructura, otras cosas bastante infelices en algunos lugares, como por ejemplo los bajos salarios, ¿no? En algunos países es determinante para una multinacional vaya que se paguen salarios horribles, lo cual no es nada vicioso ni nada para festejar, desde luego, pero lo que parece que no está en la primera línea son los niveles de imposición. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, yo también quiero poner una alerta sobre el tema de qué tipo de impuesto aplicar. Porque, por ejemplo, el impuesto mínimo mundial o las exoneraciones de las cuales frecuentemente se hablan son exoneraciones del impuesto a la renta empresarial. Aquí en Uruguay nuestro IRAE y sus similares en otras partes del mundo, como puede ser, no sé, el impuesto de sociedades en España, el impuesto de ganancias en Argentina, el corporate tax en Estados Unidos, etc. Ahora, hay que ser muy cuidadoso con eliminar exoneraciones o aumentar los niveles de imposición en los impuestos a la renta empresarial por el fenómeno conocido como traslación e incidencia. Hay estudios empíricos, y esto sí, bastante consistentes, que indican que cuando se elevan los niveles de imposición, las tasas efectivas de imposición a la renta de las empresas, particularmente de las empresas de gran porte, a corto o a mediano plazo las empresas recomponen sus utilidades después de impuestos, lo cual es una indicación de que vía precios o vía salarios están trasladando a los trabajadores la mayor carga impositiva. Entonces hay que ser cuidadoso con la ilusión de que subiendo los impuestos, por ejemplo subiendo la tasa del IRAE o eliminando exoneraciones en el IRAE, realmente vamos a estar afectando las utilidades de las empresas, sobre todo las empresas grandes que tienen grandes niveles de ganancia, ¿no? Porque esto puede tener un efecto indeseado e invisible, además. Eso. Bien. Juan, ¿te surgió? Atiende el micro. No mucho para decir, pero creo que otro costado que me parece que es interesante para discutir es, está bien, nosotros estamos pidiendo aumentar aumentar el gasto del Estado, ¿no? Y creo que es interesante ahí ver que también, digamos, que el modelo tal y como está planteado tiene un conjunto de costos que me parece como medio invisible. Creo que hay que empezar como a plantearlo, ¿no? En primer lugar, el modelo económico tal cual está tiene un costo ahí que es casi un 6% del PBI, que son las exoneraciones, ¿no? Que es nuestra principal política productiva, porque nuestra principal política productiva es exoneración de impuestos para atraer inversión o para comenzar a estar acá. Ese es el principal el instrumento que carga la mayor magnitud de recursos del país para como política productiva es un 6% del PBI. Es un 6% del PBI que el país no recauda
que pudiendo recaudarlo, no lo recauda, ¿no? Por eso se llama gasto tributario. Hay otros costos u otros impuestos ahí medio como designados, ¿no? Uno es el impuesto cambiario, no existe tal cosa, pero tenemos un cambio bastante apreciado. Eso nos hace perder un poco de densidad productiva, sobre todo densidad productiva en unos sectores complejos y de alta cantidad de mano de obra. Y ahí también tenemos, o sea, el peso apreciado nos sale, tiene un costo asociado. Entonces yo creo que empezar a ver todas esas cosas, la cantidad de reservas que tenemos que tener para mantener ese peso apreciado, los niveles de tasa de interés que tenemos que tener para mantener eso, son claramente factores que inciden en el desarrollo productivo y que son costos que se trasladan a la sociedad. Entonces, yo no tengo claro, no conozco, digamos, el trabajo que haga esa cuenta de cuánto invertís en educación y cuánto qué retorno te da, pero sí creo que sería muy factible empezar a pensar en esta clave de todos los costos que tenemos como invisibilizados en el modelo, ¿no? Pero que son costos también, y de alguna manera son costos que están subvencionando a una parte del modelo de desarrollo que tenemos, y que no necesariamente es una parte que derrame o digamos, no necesariamente es algo que esté derramando en el conjunto del bienestar de la población. Aquí ahora Pablo, pero me quedaba pensando en dos cosas que justo en el titular que iba a decir Sabrina, que le robo la posibilidad que le estuvimos hablando. Por ejemplo, hay un grupo de la universidad que está trabajando con organizaciones vinculadas a la vivienda y cada 100 pesos que el Estado pone en vivienda pública, 27 deja de cobrarle por vivienda de interés social, ahora llamada vivienda promovida. O sea, estamos hablando de 27 de cada 100. Y ahora me quedaba pensando en otra cosa que Sabría tenía anotada, lo habíamos hablado de las afirmaciones que tan honestamente hizo el Director Nacional de Catastro, donde se está pagando por una injusticia tributaria que hay un tercio de lo que valen las propiedades. El Catastro está recaudando un tercio de lo que podría recaudar por lo que valen las propiedades. Digo por nombrar cosas que no son solo grabar impuestos nuevos, ¿no? Que entran en los debates todavía. Dale, vos, por favor. Bueno, por cerrar me tocaron, no, lo que tenemos del catastro desactualizado es, creo que yo, una información que tenemos y por tanto actualizar ese catastro implicaría mayor recaudación para las empresas. Entonces, bueno, mayor, estimo yo que mayor, probablemente alguien capaz que pase a pagar menos, pero eso implica tener el catastro desactualizado. En términos de las exoneraciones, ¿sí? En particular de la política de promoción de inversiones a partir de las exoneraciones del IRAE, yo tenía por ahí notado, me olvidé de mencionarlo, que evidentemente es una política que hay que revisar. Es una política que entiendo yo que sí generó efectos sobre la inversión inicialmente, pero como que también lo decía, generó porque cuando esta política se empezó a implementar a partir del gobierno del Frente Amplio, una de las formas de entrar a la generación de inversiones a partir del objetivo de generación de empleo, era por lo que entraban la mayoría de las empresas, y esos empleos que se generaron fueron empleos de baja calidad y de bajo salario, ¿sí? Entonces, es verdad que la política generó un efecto sobre la inversión que habría que volver a estudiar, qué ha pasado en los últimos 10 años con esta política, para ver si tiene sentido, para ver si tiene un análisis de costo-efectividad, de cuánto estamos como sociedad invirtiendo en eso y cuánto nos está devolviendo hacer esas exoneraciones. Hubo muchas correcciones e inicialmente había muy poco seguimiento de verdad y monitoreo de lo que las empresas debían cumplir asociadas a esas exoneraciones. Entonces yo creo que es una política
que si bien es interesante, genera efectos positivos, quizás es una política desmedida en relación a lo que aporta a la inversión total del país. Por eso creo que hay que revisar. Y en relación a lo que planteabas de cómo tratar estos temas, del tipo de democracia que tenemos, de los grupos privilegiados, y yo creo que desde la economía, de lo poco que puedo hablar de esto, es que sí, que tenemos grupos privilegiados en la sociedad que son muy fuertes, que tienen intereses que logran que lleguen a quienes están generando las políticas, ¿sí? Que tienen capacidad de impedir alguna realización de esas políticas y que la forma de empezar a tratar estos problemas es decir, porque hay grupos claramente identificados, hay grupos de poder y hay grupos que a través de eso logran estar en una situación más beneficiosa. Entonces, así como hay que hablar de políticas que no son simpáticas y explicar por qué esas políticas no son simpáticas, pero yo también hay que hablar de esas situaciones de injusticia que existen a lo largo de esta semana. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, si no hay que íbamos cerrando. Agradecerle a los panelistas, Mauricio, que se tuvo que ir un poquito antes, a los que vinieron, a los que están escuchando en YouTube, en streaming. Creo que es la primera conversa de muchas otras, creo que nos da herramientas para los gremios de internet universitaria a seguir peleando por presupuestos. De hecho, hoy tuvimos que empezar un poquito accidentadamente porque todavía estamos compañeros en el Parlamento. Recién acaban de salir y habían entrado 10 de la mañana, 10:30 de la mañana habían entrado y recién acaban de salir de la Comisión de Hacienda integrando el presupuesto de diputados. Así que bueno, nada, a seguir debatiendo y plantear propuestas que trasciendan también la pelea concreta. Agradecerle al Daniel. Acabamos de hacer, para los que no están, estos días va a salir una encuesta que hicimos por la Oficina de Percepción Ciudadana desde ADUR y incorporamos una pregunta respecto a los ciudadanos si pensaban, un poco tendenciosamente, hay que discutir después que da eso, si pensaban que estaba bueno implementar políticas redistributivas para dar aportes a sectores sensibles como la Universidad de la República, y 6 de cada 10 respondían que sí, que estaban de acuerdo, ¿no? Después cada lo que viene metodológicamente es, sí, para estar de acuerdo, después me toca a mí o a quien hay que sacarlo, pero bueno, a priori todavía la sociedad sigue teniendo el reflejo de decir que está bien tener políticas redistributivas para darle, por ejemplo, a la Universidad de la República. Nos estamos encontrando y muchas gracias por la actividad, agradecerle a Andrea, a Valentina y el equipo de comunicación de ADUR y a los gremios que se han sumado. Gracias.